como seleccionar vacas lecheras de alta producción. Seleccionar vacas lecheras de alta producción es tanto un arte como una ciencia, y hacerlo correctamente puede ser la diferencia entre una lechería próspera y una que lucha por mantenerse a flote. La pregunta crucial es, ¿cómo identificar a las vacas que realmente impulsarán la producción de leche y, por ende, el éxito de tu operación? Aquí te ofrecemos una guía detallada para abordar este desafío crítico. 1. Evaluación genética, más allá de la apariencia. Uno de los factores más determinantes en la producción de leche es la genética. A través de años de investigación, se ha demostrado que ciertos rasgos genéticos están directamente relacionados con una mayor producción de leche. Por lo tanto, el primer paso en la selección de vacas lecheras es evaluar su patrimonio genético. Busca animales con antecedentes familiares sólidos en cuanto a producción de leche y componentes como la grasa y la proteína. Las pruebas genómicas son herramientas poderosas que permiten analizar el ADN de las vacas para predecir su potencial productivo y la transmisión de estos rasgos a su descendencia. Utilizando estas pruebas, puedes identificar los animales con el mejor perfil genético para tus objetivos productivos. 2. Condición corporal y salud general. La condición corporal de una vaca es un indicador vital de su capacidad para producir leche de manera eficiente. Las vacas con una condición corporal óptima, que no estén ni muy delgadas ni demasiado gordas, tienden a ser las más productivas. Evalúa el estado de su musculatura y grasa, observando especialmente las costillas, la espalda y la pelvis. Además, una vaca saludable es fundamental para mantener altos niveles de producción de leche. Examina la historia clínica de las vacas potenciales, prestando especial atención a problemas de salud recurrentes como mastitis, cojeras y trastornos metabólicos. Una vaca con un historial robusto de salud tendrá menos interrupciones en la producción de leche y menores costos de tratamiento médico. 3. Calidad de la ubre. 3. Calidad de la ubre. La calidad de la ubre es uno de los factores más críticos para determinar la capacidad de una vaca para producir leche de manera eficiente y en grandes cantidades. Una ubre bien formada no solo facilita la extracción de la leche, sino que también contribuye significativamente a la salud y el bienestar general del animal, lo que se traduce en una mayor productividad a largo plazo. Estructura de la ubre. La ubre ideal debe ser firme y simétrica, con cuartos de tamaño uniforme. Cada cuarto debería tener una forma similar y estar bien equilibrado, lo que no solo permite una ordeña más uniforme sino que también minimiza la probabilidad de que uno o más cuartos produzcan menos leche o sean susceptibles a infecciones. Las ubres desiguales o desproporcionadas pueden indicar problemas subyacentes y dificultar la ordeña efectiva. Cuartos uniformes y pezones bien posicionados. Los pezones deben estar bien posicionados y ser de un tamaño adecuado para facilitar la conexión con el equipo de ordeño. Pezones muy grandes, muy pequeños o mal alineados pueden complicar el proceso de ordeño, aumentando el tiempo necesario para ordeñar cada vaca y el riesgo de lesiones en la ubre. Evaluación visual y funcional. Al evaluar la calidad de la ubre, es importante observarla desde varios ángulos y en diferentes momentos del día, especialmente durante y después de la ordeña. Esto te dará una idea clara de cómo se comporta la ubre bajo diferentes condiciones. Desde el frente y los lados. Mirar la ubre desde el frente puede ayudar a verificar la simetría y la uniformidad de los cuartos. Desde los lados, puedes evaluar cómo se sostiene la ubre y si está bien adherida al cuerpo de la vaca. Una ubre que cuelga demasiado baja o que parece estar mal sujeta puede ser un signo de debilidad en los ligamentos de soporte, lo que puede causar problemas a medida que la vaca envejece y su producción de leche aumenta. Durante la ordeña. Observar la ubre durante la ordeña es crucial. La leche debería fluir de manera constante y sin interrupciones, y los pezones deberían mantenerse en una posición que permita la fácil conexión con las unidades de ordeño. Además, después de la ordeña, la ubre debería regresar rápidamente a su forma y tamaño original, lo que indica que la elasticidad de la piel y los tejidos es adecuada. Ligamentos de soporte. Los ligamentos que sostienen la ubre desempeñan un papel fundamental en mantener la ubre en una posición adecuada y funcional. El ligamento suspensorio medio es el principal soporte de la ubre y se extiende desde la parte posterior de la ubre hacia adelante, dividiendo la ubre en dos mitades iguales. Un ligamento suspensorio medio fuerte y bien desarrollado es esencial para que la ubre se mantenga alta y cerca del cuerpo de la vaca, lo que facilita la ordeña y minimiza el riesgo de lesiones. Ligamento suspensorio medio y ligamentos laterales. Este ligamento debe ser lo suficientemente fuerte como para sostener la ubre llena de leche sin que cuelgue demasiado. Los ligamentos laterales, que se extienden a lo largo de los lados de la ubre, también contribuyen a mantener su forma y posición. Si los ligamentos son débiles, la ubre puede colgar baja y ser más propensa a traumas y a desarrollar mastitis debido a la dificultad para limpiarla y mantenerla seca. Pruebas de fortaleza de ligamentos. Una forma de evaluar la fortaleza de los ligamentos es observar la posición de la ubre cuando está llena de leche en comparación con cuando está vacía.
Una ubre que permanece alta y bien sujeta incluso cuando está llena indica ligamentos fuertes. Además, la forma en que la ubre se balancea cuando la vaca camina puede ser un indicador. Una ubre que se mueve en exceso puede señalar ligamentos débiles. Prevención de mastitis y otros problemas. Una ubre bien formada y con una buena estructura es menos propensa a desarrollar mastitis, una infección común y costosa en el sector lechero. La mastitis no solo reduce la producción de leche, sino que también puede afectar la calidad de la leche, lo que lleva a pérdidas significativas. La forma y la función de la ubre juegan un papel importante en la prevención de esta enfermedad. Ubres que permiten una buena ventilación y son fáciles de limpiar son menos propensas a albergar bacterias que causan mastitis. Prácticas de higiene y manejo. Mantener una buena higiene durante la ordeña y después de la misma es fundamental para prevenir infecciones. La limpieza regular de la ubre y los pezones, junto con la desinfección adecuada de los equipos de ordeño, ayuda a minimizar el riesgo de mastitis. Además, asegurarse de que las vacas no se acuesten en áreas húmedas o sucias inmediatamente después de la ordeña puede reducir el riesgo de infección. La calidad de la ubre es, sin duda, un aspecto crítico en la selección de vacas lecheras de alta producción. Evaluar meticulosamente la estructura, funcionalidad y soporte de la ubre no solo garantiza una mayor eficiencia en la producción de leche, sino que también promueve la salud y el bienestar a largo plazo de las vacas. Con una ubre bien formada y bien mantenida, estás un paso más cerca de maximizar el rendimiento y la rentabilidad de tu operación lechera. 4. Eficiencia alimentaria. La capacidad de una vaca para convertir alimento en leche es una característica esencial para la eficiencia de la producción. Las vacas que requieren menos alimento para producir una cantidad determinada de leche no solo reducen los costos de alimentación, sino que también son más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Para evaluar la eficiencia alimentaria, analiza el consumo de alimento en relación con la producción de leche. Las vacas que mantienen una alta producción con una ingesta moderada de alimento son las que debes buscar. 5. Comportamiento y manejo. El comportamiento de una vaca también puede afectar su capacidad para producir leche de manera eficiente. Las vacas que son calmadas y fáciles de manejar tienden a experimentar menos estrés, lo que puede mejorar su producción de leche. Observa cómo las vacas interactúan con los humanos y otros animales, así como su disposición durante la ordeña. 6. Historial reproductivo. Una buena producción de leche a menudo está correlacionada con un sólido historial reproductivo. Las vacas que tienen ciclos reproductivos regulares y fáciles tienden a mantener una producción de leche más estable. Revisa el historial reproductivo de cada vaca, prestando atención a la fertilidad y la facilidad con la que han tenido partos en el pasado. 7. Registro de producción de leche. Finalmente, revisa los registros de producción de leche. Las vacas que consistentemente han mostrado altos niveles de producción a lo largo de su vida son las candidatas más fuertes. Busca patrones en la producción que indiquen una capacidad sostenida para producir grandes volúmenes de leche. La selección de vacas lecheras de alta producción es un proceso complejo que requiere una evaluación cuidadosa de múltiples factores. Al considerar la genética, la salud, la eficiencia alimentaria y otros factores críticos, puedes tomar decisiones informadas que impulsen el éxito y la sostenibilidad de tu operación lechera.